Comencemos con las noticias más importantes del día. He de contarle que dentro de la actualidad noticiosa, pues las autoridades del INSIBUME han dado a conocer que hay preocupación por la disminución de varios ríos en su caudal, esto en el sur, la costa sur del país. ¿Sabe usted? La canícula prolongada que ha vivido Guatemala podría finalizar el próximo día 10. El director del INSIBUME, Eddie Sánchez, está preocupado por el bajo caudal que presentan algunos ríos de la costa sur del país, producto de la canícula prolongada, que está provocando sequías. Según Sánchez, hay ríos que incluso podrían convertirse en una especie de lagunas. Estamos seriamente preocupados porque algunos ríos en la costa sur muestran un déficit relativamente muy fuerte. Entre ellos sobresale el río Chihuate en la costa sur. Asimismo, lo que es el río Cabús, que también tiene deficiencia, al extremo que el río, lo que es el río Guacalate y el río... los ríos en la costa sur tienen hasta un extremo que están llegando a lo que es el cauce ecológico. Después de esto ya comenzarán periodos de laguna en lo que es en la cuenca. Sánchez espera que en 6 días comience el invierno de forma normal para mejorar un poco la situación. Y a la espera de que finalice el barrido de datos que se está llevando a cabo en el departamento de San Marcos, la señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, indicó que el próximo jueves se podría estar presentando a la opinión pública los datos finales de las familias perjudicadas debido a la sequía, porque la primera cosecha de maíz de toda Guatemala pues se da por perdida. Hay departamentos como todos los del corredor seco que son los más dañados. Ahí no hay posibilidad de segunda cosecha, ustedes ya lo saben, no llueve, si no llovió en esta primera, menos en la segunda. Hay un excedente del fertilizante que estamos guardando en bodegas para esa segunda cosecha. Hay muchos alcaldes que lo han estado solicitando. Yo les pido que en aras de beneficio de los guatemaltecos no lo sigan pidiendo, que lo guardemos, que nos va a seguir para la segunda cosecha. El día jueves tendremos la primera información total de ese barrido que se empezó a hacer el día sábado, donde ya tendremos los datos de cuánta gente ha perdido cosechas, cuántas familias perdieron las cosechas y cuántas personas pertenecen a esas familias que perdieron cosechas. Y también sabremos dónde hay la posibilidad de una segunda cosecha. Tenemos toneladas de alimentación, algunas son del Programa Mundial de Alimentos, otras son compradas por el BISAN. Tenemos en este momento más de 350 toneladas de alimentos guardadas, pero también tenemos recursos para comprar más. No tenemos la distribución todavía porque no sabemos el dato. Pero... Representantes de Conguate aseguraron que la Fiscalía del Ministerio Público ya no perseguirá a los padres de los niños migrantes no acompañados. Según la Coalición Nacional de Inmigrantes Conguate, la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, dará marcha atrás con investigar por el delito de abandono de menores a los padres que pidan o envíen a sus hijos a Estados Unidos, convirtiéndose en niños migrantes no acompañados. Hemos recibido una extraordinaria noticia. Conguate se va con una sonrisa de oreja a oreja. La señora fiscal dice que no pretende criminalizar a los padres de los menores no acompañados, ni a toda aquella madre o a todo aquel padre que decida, por un acto de amor, tomar la decisión de poner a su hijo en un viaje en el cual es un reencuentro familiar. Conguate apoya a las autoridades para que capturen a los traficantes de personas o coyotes. Nosotros estamos implementando a partir de la semana entrante un teléfono gratuito donde la gente va a poder hacer en Estados Unidos una denuncia anónima
para que digan a quién contrataron, en qué condiciones lo hicieron, porque no se vale que sigan engañando a la gente con falsos ofrecimientos. Creo que es lo menos que podemos hacer, es una labor de denuncia. Ellos ya tienen una especie de central de inteligencia, fuerzas de tarea trabajando al respecto, y debemos de ayudar a que los coyotes terminen su labor, porque repito, no pueden estar ellos mejor organizados que nosotros. ¿Sabe usted el impuesto de circulación de vehículos le ha permitido a la Superintendencia de Administración Tributaria recaudar unos 490 millones de quetzales? La Superintendencia de Administración Tributaria SAT dio a conocer los resultados de recaudación del impuesto sobre circulación de vehículos. De acuerdo con los registros, los contribuyentes que cancelaron su impuesto hasta el 31 de julio son más de 1.500.000, que representan más de 400 millones de quetzales. La recaudación total fueron 490.46 millones de quetzales, efectuados por 1.530.836 vehículos. Nuestra meta del mes era 501.74 millones, con lo cual se logró una ejecución del 97.8%, aproximadamente 11 millones dejaron de recaudarse para alcanzar la meta del mes. Si sumamos la meta, si agarramos la meta del año y le restamos lo que ha pagado al 31 de julio de 2014, tenemos pendiente de recaudar 75.77 millones de quetzales. Carlos Muñoz, superintendente de la SAT, dio a conocer que hasta el momento quedan pendientes de pago del impuesto de circulación más de 600.000 contribuyentes, es decir, unos 75 millones de quetzales en recaudación. ¿Quiénes están pendientes de pago? Pendientes de pago hay 619.270 vehículos. La SAT podrá utilizar las cámaras de la Policía Nacional Civil para detectar a aquellos vehículos cuyos propietarios aún no han pagado el impuesto de circulación de vehículos. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene un convenio con el Viceministerio de Gobernación en el área de tecnología para que las cámaras lectoras de placas LPR detecten qué carros circulan y no han pagado su impuesto. Esto con el fin de multarlos con 500 quetzales. Se va a montar un plan piloto para que estas LPR vayan tomando la lectura de qué vehículos están en circulación y no han cumplido con el pago del impuesto. Luego de este plan piloto ya se estarán montando los operativos correspondientes, y hay que recordar que de conformidad con el artículo 10, que es la que le da la facultad al Departamento de Tránsito de delegar en las PMTs el control del tránsito vehicular, y el artículo 84 del reglamento de la ley de tránsito también, si no se porta los documentos que mencioné anteriormente, la placa, la tarjeta de circulación y la calcomanía, ellos están facultados para imponer una multa de 500 quetzales. Pausa, regresamos con más noticias. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? Un representante del Congreso de la República ante el RENAP defendió el contrato de 53 millones de quetzales por un año de seguridad privada. La Unidad Nacional de la Esperanza denunció que el RENAP contrató una empresa de seguridad privada por 53 millones de quetzales en un año. El representante del Congreso ante el RENAP, quien estuvo de acuerdo con la contratación, señala que se hizo porque las autoridades no dan la seguridad necesaria. Si ustedes analizan, el RENAP siempre tiene que velar por la seguridad de la certeza jurídica del guatemalteco, entonces esos son los gastos que en determinado momento tenemos que cubrir nosotros. Por una sencilla razón, desafortunadamente la Policía Nacional no tiene la capacidad de darnos la seguridad. Nosotros mandamos cartas, no recibimos respuestas. El actual ministro de Gobernación pues también compareció ante esa respuesta de que no era posible hacerlo. Entonces la parte de austeridad viene en función de gastos, por ejemplo, la gasolina, los viajes, el personal. Nosotros empezamos el año con unos 2.700 colaboradores y ahora tenemos 2.100.
hemos tratado de manejar esa austeridad en base de ley, ahí está en las actas, y por eso es que se da ese contrato, como se dan otros, ¿verdad? Con datos del INACIF, tan solo en el mes de julio se realizaron 553 necropsias debido a la violencia. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que en julio se realizaron más de 550 necropsias a nivel nacional. Todas tienen que ver con hechos violentos, como asesinatos u homicidios. Tenemos un total de 553 necropsias realizadas a nivel nacional por causas asociadas a hechos criminales, de las cuales podemos mencionar que 365 es la causa de muerte por arma de fuego a hombres y 57 mujeres. Seguido de esto tenemos con arma blanca 43 casos de hombres y 6 casos de mujeres. Únicamente tenemos reportado un caso por seccionamiento corporal o decapitación. Según el vocero del INACIF, Roberto Garza, en julio hubo más necropsias que el mes pasado. Garza no se atreve a decir si la violencia está aumentando o no. El mes pasado de este mismo año realizamos 506 necropsias. Estamos hablando que tenemos 47 necropsias más realizadas este mes. Y si revisamos la estadística de INACIF de julio 2013, tenemos 513 casos. Básicamente este mes tuvo más carga de trabajos, más que el mes pasado e incluso más que el mismo periodo del año pasado. Recordemos que el mes pasado, aunque haya sido un mes que sobrepasamos las 500 necropsias, todavía manteníamos una tendencia a la baja. Sin embargo, tendríamos que revisar con este mes qué impacto tiene, en virtud que esta diferencia de 47 casos podría en algún momento afectar la estadística que realmente estábamos manejando como INACIF. Usted, la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, dio a conocer que en más o menos 30 días se podría iniciar la reconstrucción del departamento de San Marcos. Para ello destinarán 50 millones de quetzales repartidos entre los ministerios de Comunicaciones y la Defensa. Además de FODES, entre la reconstrucción se encuentran unas 2.000 viviendas, 551 escuelas dañadas y además proyectos de agua. En este momento hemos puesto 50 millones ya, que están distribuidos de la siguiente manera: 20 millones en el Ministerio de la Defensa, 20 millones en el Ministerio de Comunicaciones y 10 millones en FODES. El Congreso no nos ha hecho ningún problema. La ley claramente dice, el Congreso tendrá que conocer, aprobar o improbar. El Congreso ya conoció, no ha aprobado ni ha improbado, pero ya conoció. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. El día que ellos sesionen, me imagino, aprobarán o improbarán, pero y si hay necesidad de una extensión, por supuesto, tendremos que enviarla. Estamos presentando a las 8:45. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Buenas noches y bienvenidos a las entrevistas en a las 8:45. Mi nombre es Juan Luis Font, me acompaña Paola Hurtado. Buenas noches. Buenas noches. Y estamos listos ya para arrancar la primera conversación con dos abogados y queremos hablar con ellos, ahora mismo se los vamos a presentar, en torno a las comisiones de postulación a magistrados de Cortes de Apelaciones y a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Nos interesa sobre todo discutir respecto a esos magistrados que, siendo postuladores en una comisión, se postulan frente a otra comisión para convertirse también en magistrados. Nos acompañan hoy don Hugo Maúl. Él fue miembro de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones. Él es un abogado de larguísima trayectoria en Guatemala, ex magistrado también, mucho de qué conversar con él. Bienvenido, muchas gracias, licenciado Maúl. Y nos acompaña también Diana Fernández. Ella es abogada de Guatemala Visible, es organización de ciudadanos guatemaltecos que buscan traer transparencia a procesos de gran relevancia, pues simple y sencillamente para el funcionamiento de esta república. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Diana, comencemos con usted. ¿Hay o no hay un cuestionamiento, un conflicto de interés en que un miembro de una comisión postuladora sea candidato a magistrado
en la otra comisión postuladora? Sí hay, definitivamente que sí hay, porque lo que se requiere, y es uno de los requisitos esenciales que deben llenar los comisionados, es que deben ser independientes, deben ser imparciales. Y si ellos están, por un lado, en una comisión participando como comisionados y luego se postulan para participar como aspirantes en el otro proceso de postulación, que dicho sea de paso, está funcionando de forma simultánea, no se puede pedir que ellos sean totalmente independientes e imparciales, porque siempre ellos van a tratar de favorecer a alguien para que posteriormente ellos puedan ser favorecidos o puedan ser tomados en cuenta por la otra comisión de postulación. Licenciado Maúl, ¿cómo ve usted el hecho de que postuladores en una comisión se postulen a sí mismos frente a otra comisión, dos comisiones que trabajan en paralelo? Sí, bueno, mire, prohibición legal no hay. La única prohibición que hay es para el que siendo comisionado participe en su propia comisión, claro, o para su esposa y sus parientes legales. O sea, una prohibición legal no hay. Sin embargo, hay que advertir que sí es posible que puedan existir algún tipo de acuerdos entre unos y otros y que pueda dar lugar a esto, a que se pongan de acuerdo en un apoyo recíproco de unos en relación a otros. Lo cual realmente sería, pues habría realmente un conflicto de intereses, que por cierto en los procesos anteriores esto se dio, pero en mucho menor número. Ahora vemos que el número de participantes de otras comisiones en el tema que estamos conversando es un número alrededor de 27, que están postulados recíprocamente en las diferentes comisiones. Yo creo que eso, aunque no es prohibido, pues sí, indudablemente puede generar un conflicto de intereses que sea inconveniente para la integración, la mejor integración de los órganos de justicia. Suscita entonces una discusión ética, pero ¿en manos de quién está decidir sobre ese conflicto o esa discusión? ¿Con las normas como están ahorita, con las reglas del juego? ¿Hacia dónde debe dirigirse esa discusión? Bueno, yo creo que ese es un tema ahí sí que muy complicado y que las comisiones de postulación tendrán en su momento que determinar esto, porque esto puede, es decir, traer al suelo todo el proceso, lo que se hubiera hecho en la medida que hayan cuestionamientos derivados de un voto cruzado. Entonces yo creo que eso desvirtuaría mucho la función de las comisiones. Yo creo que básicamente serían las propias comisiones. No hay, como les digo, un mecanismo o una prohibición legal para que esto pueda ocurrir, pues. ¿Pero las comisiones pueden autorregularse, sugiere usted? Claro, por supuesto. Y establecer, por ejemplo, lo indeseable que resulta que quienes postulan en otra comisión se postulen a sí mismos en esta comisión. Sí. Pero eso requeriría un acuerdo amplio, muy improbable efectivamente, de pero también volvemos aquí al tema, por ejemplo, de lo que es la auditoría social, el mismo periodismo. Yo creo que va a jugar un papel importante como lo ha jugado en este tipo de procesos. Diana, en términos generales lo que estamos viendo es una gran cantidad de agujeros. El proceso de comisiones de postulación se ha convertido, digamos, no es un cuenco que retiene líquidos, es que es un colador. Vemos que que hace agua prácticamente por muchas partes, tiene muchas dificultades. ¿Lo ve usted así? Efectivamente, en estos procesos nos hemos dado cuenta que se están presentando muchas dificultades. Ya en los primeros procesos que se realizaron al amparo de la Ley de Comisiones de Postulación habían dado muestra de estas situaciones y por ello previo a estos procesos se estuvo discutiendo también la propuesta de reformas a la Ley de Comisiones de Postulación. Sin embargo, no fue factible que se aprobaran antes de que tuvieran que empezar estos procesos. Pero es algo que siempre lo tenemos pendiente, es un pendiente. Tenemos que revisar la Ley de Comisiones de Postulación. Hay mucho que revisar en estos procesos. Yo creo que sí hay mucho todavía que trabajar. Mire, Diana, y desde la observación, como Guatemala Visible, Movimiento Pro Justicia,
¿hasta dónde pueden llegar si detectan que efectivamente hay connivencia, hay acuerdos entre los postuladores con la comisión correspondiente donde son candidatos? ¿Qué se podría hacer? Pues para mí que lo que procedería es impugnar el proceso. En este caso tendría que impugnarse, ¿verdad? Lo cual sería muy inconveniente, pero si realmente es algo muy notorio y que va en detrimento de la elección de los mejores profesionales, no quedaría más que hacerlo. ¿Y usted ve venir eso, don Hugo? Bueno, ¿Impugnaciones? Sí, hay 2 impugnaciones. Hay varias. Yo creo 2 hasta hace un par de días, y creo que van a venir muchísimos más. Esto, desde luego, puede traer el riesgo de paralizar en determinados momentos el funcionamiento de las comisiones de postulación, sobre todo si se accediera a dar amparos provisionales. O sea, tendría algunas consecuencias en lo que es la funcionalidad de las comisiones de postulación, sobre todo reconociendo la gran cantidad de aspirantes y que alguna consideración tiene que hacerse sobre cada uno de esos, por ejemplo, en apelaciones 1000 y pico o los 200 y pico de aspirantes a Corte Suprema. O sea que el tiempo, si vemos la cantidad de aspirantes que hay, el tiempo resulta relativamente corto y los medios de impugnación pueden retrasar inclusive pues más de lo esperado cualquiera de estos procesos, porque tomemos en cuenta el recurso de amparo, que tiene 2 instancias y hay apelaciones, hay un montón de cosas que hacen que el proceso sea más tardado, y por supuesto que aquí en este caso los órganos de justicia a ese tema tendrían que darle una prioridad sobre cualquier otro. De lo contrario, sí se podría haber paralizado el trabajo de las comisiones de postulación. Licenciado Maúl, en términos concretos, ¿no es momento ya de que el país utilice otro sistema para integrar sus cortes? ¿Cuál es ese sistema? Bueno, mire, vamos a decir una cuestión. Todo esto está regulado en la Constitución. Claro. Para hacer un cambio, digamos un cambio profundo en esto, necesitamos una reforma constitucional. Eso, pues ese es un tema que siempre ha preocupado, que han habido incluso intentos de reformas en algunos aspectos de integración de cortes, pero no han fructificado. Pero para hacer cualquier cambio en esto, que sea un cambio realmente significativo, hay que comenzar por reformar la Constitución, integrar las comisiones de postulación de una manera distinta, regular otros aspectos, como por ejemplo el caso de los magistrados de la Corte de Apelaciones, que no necesariamente debieran pasar por estos procesos, sino ser tomados, por lo menos una mayoría de ellos, dentro de la carrera judicial, con su evaluación del desempeño, y una parte, que podría ser una cuarta parte, que venga de abogados de la calle, por ejemplo. Eso le quitaría el enorme peso que la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad le da a todo el sistema. En el caso de la Corte Suprema, pues los candidatos son menores, pero las comisiones de postulación están integradas, yo considero, con un número excesivo de miembros, como estos casos, que son 34 postuladores, que es muy difícil porque se convierte ya en una asamblea en donde todo finalmente se viene definiendo por votación. Es difícil los consensos. ¿Deberían asumir esos postuladores que están vedados de participar en este proceso, al menos mientras estén integrando esos grupos? O sea, 68 profesionales no pueden presentarse como candidatos. ¿Es así como debería asumirse? 68, ¿a quiénes se refiere? 34 postuladores de una corte y 34 de otra. Sí. ¿Debe asumirse que ninguno de ellos puede en este proceso ser candidato? ¿O deberían fijarse reglas más claras para que si son candidatos se tenga una evaluación adaptada a ellos? El tema es problemático porque también no se puede limitar, ¿verdad? Porque hay un acceso, pues a una opción, digamos, a ejercer cargos públicos. Un derecho constitucional también. Entonces, también podría ser esto. De elegir y ser electo. Sí. Lo que pasa es que eso está en realidad más bien en el campo de la ética, ¿verdad? Porque desde el punto de vista legal, eso yo no lo veo que sea factible limitar. Pero es que miren, pues, de la forma en que están integradas ahora las comisiones de postulación, tenemos
decanos de facultades de Derecho de universidades que sabemos que han sido creadas en torno al interés de incidir en este tipo de procesos. Tenemos elecciones en el Colegio de Abogados en donde se integran corrientes con líderes establecidos que terminan negociando entre sí y con los otros integrantes de las comisiones de postulación y establecen un ascendiente que es indeseable en cualquier sistema de justicia, tanto en Cortes de Apelaciones como en Corte Suprema, que los magistrados le deban a alguien o al cabildeo de alguien o al liderazgo de alguien su acceso al sistema de justicia. En realidad estamos frente a un modelo que ya no nos sirve a los guatemaltecos o que nos sirve muy poco y mal. Pero nos quejamos siempre que hay el proceso, que ocurre el proceso. Bueno, pero veamos una cosa. Las comisiones de postulación vienen inclusive desde antes de la Constitución, porque ya se utilizó sí, para el Tribunal Supremo Electoral. Y las comisiones de postulación funcionaron durante muchísimo tiempo sin este tipo de problemas que vemos. En el 2009 pues hubo algunos problemas muy parecidos y ahora en estas circunstancias. Entonces vemos cómo se ha venido degradando el sistema. No sé, la injerencia de políticos y otros grupos por llevar a gente que esté comprometido con diferentes intenciones, ¿verdad? Una de ellas sería llevar, por supuesto, afines a los órganos de justicia para tener como alguien que los pueda, por lo menos, no tratarlos tan duro dentro de algún proceso. O sea, ese es el problema. Yo creo que ahí es donde vemos que comienza a irse dañando el sistema. Cuando ese tipo de intereses ya están presentes en un proceso de estos. Y por supuesto que también esto se complica, dado que los colegios profesionales, nuestro Colegio Profesional de Abogados, que ha resultado como una forma de poder ingresar dentro de todo este proceso a través de una actividad meramente gremial, que no tiene como gremial, por supuesto, no tiene absolutamente nada de malo. No. Pero es una puerta, digamos, para grupos políticos que pretenden, a través de nuestro colegio profesional, poder tener la oportunidad de influir dentro de las elecciones. Es muy, muy lamentable realmente que en los colegios profesionales ocurra eso. Diana, ¿usted ve infuncional yo lo que creo es el modelo de comisiones de postulación o es que realmente no hemos sido capaces, como sugiere la abogada Lorena Escobar, no hemos sido capaces, dice ella, de desarrollarlo apropiadamente? Yo no creo que sea, no podría calificarlo como infuncional. Yo lo que creo es que el sistema de comisiones de postulación es integral, es completo. Para que funcione efectivamente tenemos que revisar el funcionamiento, por ejemplo, del Consejo de Enseñanza Privada Superior, que tiene que ver con la conformación de universidades, ¿verdad? Tenemos que revisar normativa y organización del colegio profesional. Y entonces nos damos cuenta que el problema no solo son las comisiones de postulación, de la forma como fueron concebidas constitucionalmente, de la forma como fueron desarrolladas en la ley ordinaria, sino que es un problema más integral, que hay muchas cosas que se deben arreglar para que realmente este sistema pueda funcionar bien. Pero cuando hablamos de... Es integral. Claro, es integral. Pero la pregunta es cuándo, porque como le decía al señor Maúl, estas quejas y estas críticas se escuchan justo cuando está ocurriendo la elección. Nos olvidamos del proceso 3, 4 años, cuando empezamos a ver, por ejemplo, desde el lado del periodismo, que se empiezan a fraguar esos grupos con miras a incidir, a acceder a esas cuotas de poder. Y entonces es cuando se encienden las alertas de nuevo y empieza el ciclo. ¿Realmente cuándo es el momento para proponer esos cambios estructurales y los cambios en la legislación? Pues yo creo que algunas cosas tendrán que verse dentro de este proceso. No necesariamente, pues ya la ley ya está vigente, no podríamos hacerlo a través de mecanismos de reformas legales. Pero yo sí creo que una participación ciudadana, firme, enérgica, yo creo que eso puede ayudar. Además del periodismo investigativo, los grupos de sociedad civil que se interesan por estos temas. Evidenciar, claro que
la parte meramente de procedimiento, pues que está sujeta al escrutinio público, ahí hay muchas cosas que pueden advertirse desde el desenvolvimiento y el trabajo de las comisiones de postulación, y ese es el momento de denunciar. Está ocurriendo, como se ha hecho ya, pues porque hemos visto que ha habido mucha actividad en cuanto a denuncia. Hay una vigilancia permanente de medios y de ciudadanos. Y después tampoco podemos medir con el mismo rasador a todos los miembros de la comisión de postulación. Yo, por ejemplo, habrán grupos ahí que están comprometidos, que están aliados para algunos objetivos muy particulares, pero no todos. Podemos decir que todos están comprometidos. Yo sí creo que ahí hay gente que está dispuesta también a luchar para que eso no ocurra. Diana, hay masa crítica en Guatemala, por ejemplo, para que a partir de esa vigilancia ciudadana, de esa presión y estas investigaciones periodísticas, realmente se motive, por no decir se esfuerce, a quienes conducen este sistema de postulación a adoptar normas, a regularse de manera más estricta. Sí, la hay, por supuesto. Una muestra de ello es la cantidad de impugnaciones que en este momento se han presentado. Amparos, hay aproximadamente 4 o 5 amparos que están presentados y que la Corte Suprema de Justicia tiene el pendiente de resolverlos y resolverlos a la brevedad, ¿verdad? Porque esto sí urge bastante. Y sí hay muchos grupos de sociedad civil que están dando seguimiento y que están haciendo alianzas y que están conscientes de lo que está ocurriendo y también están conscientes de lo que tienen que hacer. Si yo pregunto por la carrera judicial actualmente en nuestro país, ¿esa carrera judicial solo se observa entre jueces de paz hacia jueces de primera instancia? Ambos me dicen que sí, no llega más allá la carrera judicial. Lamentablemente se queda, porque platicábamos con el licenciado Maúl que muy conveniente que se pudiera extender, que pudiéramos asegurarnos que estuviera hasta magistrados que salgan. Para eso, en términos reales, ¿podrían normarlo los magistrados de Corte Suprema de Justicia? No, para nada. ¿No? Es constitucional. ¿Eso no podrían establecerlo el propio organismo judicial? No. ¿Tenemos que volver a la Constitución para crear la carrera judicial? Exactamente. ¿Da tiempo para una pregunta más? Da tiempo para una más. Sobre los candidatos, ya en general, indistintamente si tienen o no un puesto en una comisión, ¿cómo ven ustedes el perfil de los que están aspirando? ¿Es un perfil deseable? ¿Están ahí los magistrados que aspiramos a tener en nuestras cortes o no los ven ustedes? Pero yo no podría anticipar en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo habiendo tantos. Indudablemente sí hay algunos que sí llenan ese perfil, no solo desde el punto de vista del ejercicio profesional, sino también ético en su vida profesional, en su vida privada. Indudablemente que sí los hay. Sin embargo, si vemos por el otro lado, digamos, en el caso de la Corte de Apelaciones también hay muchos y hay muy buenos magistrados de la Corte de Apelaciones que aspiran a una reelección, que es muy legítimo. O sea que no podríamos responder con un sí o un no rotundo. Yo creo que hay rescatables, por lo menos para integrar una buena corte y una buena Corte de Apelaciones. Pero también aquí viene algo que es importante mencionar, que son las tachas. Pero no las tachas sin fundamento, porque eso también daña mucho el crédito, el prestigio de las personas cuando es por hechos que no están fundados. Claro, así es. Yo creo que ahí también hay un papel importante de sociedad civil en el momento de que haya esta oportunidad de referirse a los candidatos. Yo creo que ese momento también es importante porque puede variar, digamos, en el sentido de que alguien a raíz de tachas comprobadas pues pueda quedar excluido. Que lógicamente cuando hay una tacha está fundamentada, no llena el perfil, digamos, el perfil inclusive derivado desde el punto de vista ético y que pueda quedar eliminado. Pero como digo, siempre siendo cuidadosos de que sean debidamente comprobadas y fundamentadas. Diana Fernández, Hugo Maúl, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar con el rector del INCAE, esa institución universitaria centroamericana que está cumpliendo 50 años ya, es longevo el INCAE. Vamos a hablar de eso. El anterior segmento.
En las 8:45 le damos ya la bienvenida a Arturo Condo, un ingeniero de origen ecuatoriano que es el rector de la INCAE, la Escuela de Negocios Centroamericana por excelencia, de la que han salido numerosos cuadros, no solo centroamericanos, de muchos otros países del mundo, pero que tiene un nivel de excelencia reconocido prácticamente en todo el hemisferio y al que aspiran a llegar muchísimos cuadros importantes de empresas, de negocios, prácticamente de toda la región. Bienvenido, señor Condo. Gracias por estar con nosotros. Ustedes cumplen 50 años, que no es poquito. No es poco. Me estoy riendo porque antes de salir al aire, usted es un rector muy tecnológico, estaba tuiteando la selfie aquí en el programa. Así es. Básicamente, usted nos acompaña hoy para contarnos sobre esos 50 años de INCAE, el pequeño Harvard de Centroamérica, como algunos suelen llamarle. Así lo han dicho. En 50 años, ¿en qué ha contribuido el INCAE a esta región? La contribución más importante sin duda han sido nuestros graduados. Tenemos más de 7.000 graduados de los programas de maestrías, más de 7.000 graduados de programas de alta gerencia y programas de larga duración, programas ejecutivos de larga duración. Ellos y ellas tienen un impacto importantísimo en la creación de empleo, un impacto importantísimo a veces en la toma de decisiones públicas y privadas. Tenemos presidentes, ¿verdad? El presidente Martinelli pasó a la gerencia de INCAE, el presidente Pérez de Guatemala pasó por el programa de alta gerencia de INCAE. ¿Ah, sí? Tenemos, sí, hace algunos años. Tenemos pues líderes que van tomando posiciones de liderazgo, ¿verdad? El empleo que generan. Estaba ayudando el caso del gerente del Banco Industrial, que es incaísta, y que tiene más de 1 millón de clientes el banco, ¿no? Entonces contribuye a la generación de empleo para cubrir, ¿verdad? Si a cada persona de esas empresas tiene una familia de 4 o 5, estamos hablando de millones de personas en el Triángulo Norte de Centroamérica, cuya vida, ¿verdad?, depende y su ingreso depende en parte del apoyo de un banco que, al ser sostenido, que al tener éxito, pues contribuye positivamente al desarrollo. Arturo, todos conocemos los retos centroamericanos. Sin duda tenemos muchas cosas de que enorgullecernos en la región, pero también sabemos que tenemos muchas cosas de las cuales avergonzarnos. En concreto, en Guatemala, la mitad de nuestra población padece unas condiciones de pobreza o de precariedad que no son en lo absoluto motivo de orgullo como sociedad. ¿En qué puede contribuir el INCAE? ¿Y cuán corto se ha quedado en hacer una contribución mayor para la región, al desarrollo de la región? Bueno, me parece que puede contribuir en esa generación de empleo precisamente, pero también en darle a poblaciones indígenas importantes, porque es un fenómeno de exclusión el que estamos teniendo, ¿no? ¿Verdad? En algunos casos discriminación, en algunos casos ha sido explícito tal vez, pero es una exclusión masiva de porciones grandes de la población guatemalteca. Nosotros nos hemos quedado cortos en tener más estudiantes, más graduados de sectores indígenas, por ejemplo, no solo de Guatemala, de toda América Latina, donde uno encuentra médicos, ingenieros, y está muy bien, pero encuentra pocos empresarios, ¿verdad? Y al final del día, el futuro de esas familias y de esas partes importantes de la población depende de que encuentren una forma de conectarse al mundo. ¿Y el INCAE busca una manera de proyectarse, por ejemplo, hacia sectores indígenas de la región? De unos años para acá es algo que hemos hecho con los pocos recursos que tenemos. Nosotros no somos una escuela que tenga un gran fondo patrimonial, de hecho nacimos con una deuda, ¿verdad? En el año 64 nacimos con un préstamo de la ID, de los Estados Unidos, pero con los recursos limitados que tenemos hemos ido logrando algunos avances. Hay dos grandes retos. El uno es de que son poblaciones donde la formación de profesionales, porque esta es una escuela de posgrado, no es tan masiva o tan completa como en otras partes de la población, por un lado, y por otro lado, de verdad no estamos en el radar, a veces, de estos segmentos de población. En estos últimos años, trabajando con el gobierno de Panamá, de Honduras, un poco el sector privado ecuatoriano, de hecho, hemos tenido personas de población indígena de esos países, y también del caso de Guatemala, pero muy pocas en comparación de la necesidad. Ese es un reto. Arturo, cuando un profesional graduado de INCAE regresa a un país como Guatemala, es un profesional muy preciado. Prácticamente se lo disputan las grandes empresas, las grandes firmas, para que trabaje con ellos. ¿Qué queda para el resto del país? Las empresas que no pueden pagar eso que vale el profesional y que al final, y dígame usted si estoy equivocada, se circunscribe ese efecto multiplicador a un mundo de negocios limitado, no alcanza para todo el país. Sin duda el número para mí es insuficiente. Yo sí quisiera tener muchos más graduados de INCAE y sí, ellos buscan obviamente una compensación por un valor agregado que efectivamente tienen. Yo veo, sin embargo, muchos graduados arrancando sus propias empresas, ¿verdad? Y entonces arrancando una empresa que se vuelve una pyme. Comienza pequeña, pero tiene un potencial de generación de ingreso importante. Y de empleo.
Y de empleo, exacto, de empleo adicional. Yo veo además, trabajando en empresas familiares, tal vez no tan grandes, pero que generan empleo, en Perú rural, empresas agroindustriales, por ejemplo, en Guatemala incluido, la verdad. Y entonces yo veo que hay de todo. Algunos van a multinacionales, sí, algunos van arrancando sus propias empresas. Quisiera ver más de eso, francamente, porque está bien buscar empleo, pero a veces no hay ese empleo porque no existe el número suficiente de empresas que requieran a ese profesional, mientras que si ese o esa persona viene y busca su propia creación de productos, de servicios, va generando riqueza y empleo. Arturo, en términos de negocios, desarrollo de empleo, generación de plazas de trabajo, en Guatemala en este momento hay una discusión intensa en torno a una iniciativa de ley que se llama de inversión y empleo, justamente, que busca ofrecer exoneración de impuestos, sobre todo de impuestos sobre la renta, a empresas que exportan o que están orientadas hacia la exportación. Básicamente se busca, nos dicen los promotores, proteger a los empleos que se han creado en la maquila, puesto que ya hay legislación que los atraería a Nicaragua, a Honduras y a El Salvador. ¿Usted cómo ve este tipo de iniciativas? ¿Y cómo ve, como parte del modelo de desarrollo, este tipo de propuestas que lo que hacen es exonerar de impuestos? ¿Es ese un motivador real para las empresas, para la inversión? Sí, sí puede ser, definitivamente sí, y es un instrumento que lo usan muchos países. Es como una promoción que uno hace de un producto en un supermercado. Cuando uno quiere introducir uno le baja el precio al principio. Para el principio. Y esa tal vez es la clave. Es decir, si el país es atractivo porque yo tengo un incentivo, digamos, impositivo, no solo es legítimo, sino que, como digo, ocurre. Me parece que lo que hay que analizar es un par de cosas. La una es atraer la inversión que uno quiera. En Maquila, cuando tengo desempleo, cuando no tengo el empleo que necesito, crear un empleo, aunque sea de bajo valor agregado inicialmente, puede ser deseable. Pero tiene que ser parte de una escalera, digamos, en la cual yo vaya buscando consciente, explícita y eficazmente el empleo de mayor valor agregado en el tiempo. Que no se eternice. Que no se eternice. Que no se eternice ese modelo de trabajo como el ideal en el país. Y que no se convierta en un atractor de algo que hubiera venido de igual forma. Me explico, que realmente sea incremental, que realmente esa inversión extranjera o local tenga un efecto aditivo y no solamente lo reemplace una empresa que antes estaba aquí y ahora se pasa a una zona franca y se ahorra un poco de impuestos. Arturo, ¿hay algún país de la región que en este momento le atraiga a usted positivamente por lo que está haciendo en el manejo de su economía? Digamos que haga cosas como estas inteligentes. No me ponga en compromiso. La región se refiere a toda América Latina. A toda América Latina. Bueno, Chile sigue siendo, me parece, un referente, ¿verdad? Claro, en temas de negocios. Vemos cómo han tenido un problema del tema educativo ya por dos gobiernos y están buscando resolverlo. Pero Perú y Colombia se llevan las flores todo el tiempo del Economist. Lo tienen, pero tienen derecho además. Perú ha logrado crear condiciones de inversión y de tranquilidad para inversionistas que han sido muy buenas. Colombia también, desde antes, de hecho, sin ninguna duda, resolviendo o disminuyendo el problema de seguridad lo han logrado traer. Brasil, en el gobierno del presidente Lula, tuvo algunas iniciativas de competitividad eficaces, digamos, y la región también, porque yo creo que también hay que ver como el vaso vacío y lleno, las dos partes de la moneda. La misma Guatemala ha tenido procesos de competitividad y de búsqueda de mejor eficiencia que han tenido el resultado. Nos falta, sin duda, la seguridad. En el caso del Triángulo Norte nos atrapa y nos limita dramáticamente. Pero yo creo que todos tienen ejemplos. Yo no veo ninguno que sea perfecto. Sí veo algunos ejemplos interesantes. Sin duda Perú, Colombia pasando por una buena racha, digamos. Chile lo que me parece interesante es la consistencia, ¿no? Son 20 años desde la vuelta a la democracia de unas políticas muy sostenibles. ¿Por qué Nicaragua trae tanta inversión? Yo veo muchísima gente de capital en Guatemala y en El Salvador viajando a Nicaragua, a un país en donde muy probablemente no coinciden con la forma de pensar del gobernante o no les gusta mucho del sistema que se establece en Nicaragua, pero en donde invierten con gusto y ven futuro. Hay estabilidad, hay oportunidades también, digamos, o sea, porque un inversionista también va a buscar su rentabilidad y donde hay más oportunidades o más rezagos, si uno quiere. En principio las inversiones pueden ser más rentables, ¿verdad? Porque hay un potencial de generar productos y servicios de las que hay mucha falta. Hay estabilidad por ahora, ¿verdad? Con el gobierno del presidente Ortega, ya en su segundo periodo. Yo veo a los inversionistas que están yendo a Nicaragua también calculando sus riesgos. Saben que hacia el futuro van a tener riesgos políticos que enfrentar y todos lo sabemos. La verdad es que no es ningún secreto. Entonces,
Ahora, si Nicaragua encuentra un camino de estabilidad política institucionalizado, digamos, genial. ¿Y a Guatemala que todos dónde lo deseamos. ubica en ese vaso? De nuevo, ha hecho varias cosas en los últimos 12, 15 años, desde las iniciativas de competitividad que el mismo INCAE participó a finales de los 90. Fue el país que con más entusiasmo tomó esas iniciativas de competitividad del sector privado, algunos componentes del sector público. Eso les dio un oxígeno. Incluso en medio de problemas de seguridad se creó una policía turística, reconociendo que antes de que resolvamos todo el problema de seguridad, por lo menos ayudemos es necesario atender ese a que el turista por lo menos esté seguro, ¿verdad? Y eso nos permite atraer con las bellezas que tiene Guatemala. Entonces se han hecho cosas. Claramente estamos en momentos difíciles en donde ha habido problemas institucionales, donde la seguridad nos está de nuevo carcomiendo la posibilidad de inversión y también la institucionalidad del país. ¿Y la posibilidad de que lleguen guatemaltecos al INCAE? No, llegan montones. ¿Cuál es el volumen en comparación con el resto de países de guatemaltecos? Este año de 200 estudiantes tuvimos unos 25 o 30 guatemaltecos, como el 10%, que es el de los porcentajes altos. Hay 200 plazas al año para ingresar al INCAE. Más o menos, un poquito más. Se tiene que competir mucho para conseguir una de esas plazas. Hay una competencia sana, el tema de admisión, de talento académica. Pero también buscamos gente que busque algo, que tenga una carrera y una aspiración de carrera alineada con lo que nosotros queremos, líderes que generen empleo, pero también que contribuyan más directamente al desarrollo a través de otras actividades. ¿Cómo se elige? Y que puedan pagar esa formación. Déjenme ponerlo así, es una minoría muy pequeña la que puede pagar. Digamos, no son ni el 5% de los estudiantes que tienen los recursos para pagar su programa en INCAE. La grandísima mayoría, desde la primera generación, hace 46 años, la grandísima mayoría tiene una combinación de financiamiento bancario, con el mismo INCAE a veces, becas de INCAE, de otras instituciones. Entonces, el cómo pagarla se encuentra solución. Primero necesita tener el acceso y el perfil y la admisión, ¿verdad? Y es así como funciona. Arturo, y ha funcionado siempre. 7.000 egresados a lo largo de los últimos 50 años. Se dice rápido, pero eso tomó un montón de esfuerzo. ¿Cuáles son los planes para el futuro inmediato? Bueno, crecer. ¿En qué volumen? ¿De qué manera? Bueno, nuestra meta ahorita es llegar a graduar con más o menos 250 estudiantes al año, que es lo que nuestras 3 secciones del programa de maestría nos permiten. Estamos expandiendo una segunda sección del Executive MBA Global que tenemos andando. Vamos a pasar de 90 a 160, eso es otra etapa de crecimiento. Eso lo vamos a alcanzar en 2-3 años, eso está muy a la vuelta de la esquina. Tenemos algunas metas concretas, por ejemplo, llegar al 50% de mujeres en el programa de MBA. ¿Cuál es la relación ahora? Es 43 ahorita, que es muy alto para ser del mundo. De hecho, a la vecindad ustedes. Estamos cerca, pero esta es una industria, la de ejecución de negocios, en la que el promedio anda por el 30%, a diferencia de todas las demás, en donde es carreras profesionales donde las mujeres ya son la mitad, hablo de a nivel mundial. Y en INCAE se reflejaba, partimos de 30 y pico y ya hemos pasado del 40. Tenemos fondos limitados para becas y demás, pero hacemos lo que más podemos y tratamos de convencerlas del valor de venir a una institución como INCAE, donde hasta donde yo sé, por ejemplo, es de las pocas o únicas en el mundo que tiene un curso dedicado al tema de liderazgo para las mujeres, porque enfrentan retos distintos a salir al mercado laboral. Arturo, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45. Conversamos con Arturo Condo. Él es el rector de INCAE, la Escuela de Negocios Centroamericana, porque atiende en realidad a estudiantes de prácticamente todo el hemisferio. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.